pantalla, en la presentación. Ahí Sí, se Sí, ve, ahí se Marcelo. ve. sí, sí, sí. Bueno, esta es la presentación, o sea que vamos a hacer el taller de integración con análisis de sistemas y el proyecto final, ¿sí? Pues ahí avanzamos hacia la otra diapositiva, que yo no la puedo avanzar, que la va a avanzar Marcelo. Bueno, ¿quiénes hacemos el taller? Bueno, los profesores de proyecto final y los estudiantes de quinto año, ¿sí? O sea, ustedes son los que más altamente tienen que participar, ¿sí? Y bueno, están dos estudiantes también de quinto, pero que nos están colaborando, Antonella Darpino y Marcelo Núñez, ¿sí? Avanzamos. Tenemos, bueno, ¿qué necesitamos para hacer el taller que nos ayude en la cursada de proyecto final? Bueno, primero, una alta participación, si quieren, a través del chat o hablando, y para exponer ya sea alguna dificultad que tengan, para aclarar alguna duda o para responder las preguntas o mostrar las soluciones que ustedes han propuesto, ¿sí? Las soluciones desde el punto de vista de análisis, ¿sí? Bueno, avancemos. Para trabajar así en equipos tan grandes, distantes, virtuales, más que todo virtuales, algunos de ustedes yo los conozco porque han sido estudiantes de justo de las comisiones que yo estaba enseñando, a otros no los conozco, entonces estamos trabajando con un conjunto de personas a quienes nosotros no conocemos, ¿sí? O entre nosotros tampoco, entre ustedes quizás tampoco se conocen, más ahora en la virtualidad. Para afrontar este tema de la virtualidad, para el caso también de otras materias, yo he encontrado una de las mejores formas, que es a través de lo que se llama el corazón de la agilidad. Es el logo que ustedes ahí están viendo, ¿sí? Esto viene desde las metodologías ágiles, de trabajar juntos con las metodologías ágiles. Y acá tienen 4 verbos, ¿sí? Que están escritos de manera imperativa, ¿sí? Pero que tienen mucho significado para nosotros, ¿sí? Colaborar o colabora significa que es una invitación para trabajar con otros, trabajar juntos, ¿sí? Esa es la idea. Pedirnos ayuda, comunicarnos mejor, ¿sí? Entrega es cuando entregamos lo que estamos construyendo, ¿sí? ¿Qué es lo que hemos hecho para avanzar un poco más en la solución de algún problema? Entregamos o mostramos lo que hemos realizado, ¿sí? Y esa idea de la entrega nos hace aprender, ¿sí? Muchas veces yo también he visto que a veces nos cuesta mostrar por la pantalla, ¿sí? Compartiendo la pantalla, por qué a nosotros nos cuesta mostrar una solución. Tenemos que tener esa valentía de poder entregar y mostrar lo que estamos haciendo, porque eso significa para nosotros un momento de aprendizaje, ¿sí? Vamos a aprender, vamos a crecer y crecer también en tomar una decisión, ¿sí? En poder, disculpen, justo me están tocando el timbre en mi casa, ya lo... o sea, para nosotros la entrega significa que a su vez nosotros no solamente que nos exponemos y mostramos, sino que mostramos, a ver cómo explicarle, lo que nosotros hemos decidido hacer, ¿sí? Hemos tomado decisiones para hacer algo, ¿sí? Eso es una entrega. Y por supuesto está, digamos, en la devolución de lo que nosotros entregamos, también tenemos que prestar atención, ¿sí? En las revisiones, ¿sí? Y esa es la parte, digamos, que trabaja la entrega, ¿sí? Entregar para aprender, para generar valor. Reflexionar es hacer pausas frecuentes, ¿sí? Para poder pensar en la forma en cómo nosotros y nuestro equipo está trabajando, hacer una reflexión. En este caso, podemos pensar nosotros qué nos está haciendo falta para completar lo mejor posible
nuestro proyecto final, ¿sí? Reflexionar sobre nuestro propio aprendizaje y también así una reflexión hacia nuestra propia carrera, ¿sí? Decir, bueno, cómo vamos a ir avanzando, sobre todo en este tiempo que nos ha tocado transitar, ¿sí? En este tiempo de la virtualidad. Eso sería una reflexión. Y una mejora es ejecutar todas las acciones necesarias, lo que tengamos que hacer para mejorar la dirección de nuestras ideas, ¿sí? Una vez que hemos reflexionado, tenemos que decir, bueno, ¿qué podemos hacer para mejorar las ideas? Quizás, digamos ahora en el marco del taller, nos haga falta estudiar o leer algún otro recurso, buscar alguna otra información, ¿sí? Hacer una reflexión sobre nosotros mismos y sobre el equipo o grupo donde estamos trabajando, ¿sí? Y todo esto que tiene ahí un corazón, ¿sí? No es un sentimiento, ¿sí? Sino que representa lo que es la confianza, ¿sí? La confianza que nosotros podemos generar entre todo un equipo de trabajo, en este caso virtual, ¿sí? Confianza que ustedes van a entregar los trabajos, confianza que van a tratar de estudiar y hacer lo mejor posible, ¿sí? Esa es la idea de ese marco de trabajo desde las metodologías ágiles, ¿sí? Yo lo aplico ahora en todas las clases virtuales que estoy dando y sobre todo generando esa confianza de trabajo. Confianza es saber que las personas que nos están escuchando son capaces realmente de llevar adelante un estudio, un aprendizaje con responsabilidad, ¿sí? Es más o menos creer en las personas, creer en sus capacidades y creer que van a colaborar, que van a entregar, que van a estar flexibles para una reflexión y por supuesto para la mejora, ¿sí? Bueno, hasta acá hay alguna pregunta y yo no puedo leer nada del chat. A ver, lo voy a poner a ver si lo leo. No. No, no Bueno, hay consultas. ¿no? Ah, perfecto. Entonces sigamos. Bueno, entonces acá, ¿cómo está organizado el taller? Vamos a recordar los objetivos propuestos desde la ordenanza 1150 de la materia de análisis de sistemas. Esa ordenanza es la que nos guía a nosotros en el cursado y en la organización de la carrera, ¿sí? En este caso solamente para análisis de sistemas, ¿sí? Para ese caso vamos a revisitar, después vamos a revisitar el tema sobre casos de uso, ¿sí? Eh, Revisitar los temas sobre casos de uso no significa que vamos a volver a ver toda la teoría de casos de uso porque eh, ya sabemos que ustedes sí lo han estudiado, ya muchos se han rendido, ¿sí? Sino tratar de aumentar un poco más de conocimiento sobre eso de lo que ya sabemos. Eso es revisitar, ¿sí? No dice repasar, ¿está bien? Entonces, es aumentar un poco más lo que ustedes ya sabían. Vamos también a revisitar el documento de especificación complementaria, tratando de recordar las reglas de negocio, ¿sí? Vamos a hacer después la lectura del enunciado del problema y a través de ustedes, ¿sí? Abriendo, por supuesto, compartiendo sus presentaciones, vamos a ver los casos de uso que ustedes han realizado, la regla del dominio que han podido encontrar y también los prototipos, ¿sí? Tenemos 2 encuentros, ¿sí? Así que vamos a ir tratando de hacerlo entre los 2 encuentros y si ahora terminamos todo me parece que va a ser mucho mejor. Bueno, avancemos si querés, por favor. Bueno, ahí están los objetivos de la materia. Esto es lo que, según la ordenanza 1150, nos han propuesto a nosotros, a nosotras, digamos, las profesoras de análisis de sistemas que tenemos que hacer, ¿sí? Elaborar modelos conceptuales de un sistema de información, ¿sí? Y acá hay una palabra
bastante interesante y también importante que la comencemos a reflexionar y a pensarla, ¿sí? Dice, elaborar modelos conceptuales. Cuando nos hablan de la conceptualización, significa que nosotros tenemos que ir aprendiendo a ejercer desde nuestro pensamiento una idea, ¿sí? Un momento de pensar que se llama generar una abstracción. Eso es la conceptualización, ¿sí? Análisis del sistema comienza a enseñar, ¿sí? la conceptualización para poder potencializar nuestros pensamientos de abstracción, ¿sí? No es solamente la única materia que tiene eso, ¿sí? Por ejemplo, análisis matemático, física, también nos permite, ¿sí? Llegar o trabajar la abstracción. Bueno, vamos a seguir, conocer las distintas etapas del proceso de desarrollo, ¿sí? De los sistemas de información. Acá comenzamos a conocer el ciclo de vida de los sistemas. Luego, modelar las características intrínsecas de los sistemas de información, ¿sí? Esas características intrínsecas de los sistemas de información son, por ejemplo, por ejemplo, la organización que va a tener el sistema, ¿sí? Una organización del sistema hace referencia a la arquitectura del sistema. Nosotros en análisis de sistemas le decimos organización, ¿por qué? Porque es un concepto, una conceptualización que vamos a hacer desde la arquitectura, ¿sí? Eso es, por ejemplo, una característica intrínseca de los sistemas de información, que tengan su arquitectura, ¿sí? Conocer las formas de ir organizando el sistema. Después tenemos conocer y aplicar las metodologías, los modelos, las técnicas y los lenguajes de la etapa de análisis. Uno de los lenguajes que nosotros hemos aprendido o comenzamos a aprender en análisis de sistemas es el lenguaje unificado de modelado, ¿sí? Ese es uno de los lenguajes para comenzar a modelar el sistema. No es el único lenguaje que modela el sistema, ¿sí? También tenemos, por ejemplo, los lenguajes de programación que también nos permiten a nosotros ir representando en esa solución a través de un lenguaje de programación, ir modelando la solución. Nada más que no es un modelo gráfico, sino que es un modelo en el cual nosotros escribimos las instrucciones en la computadora, ¿sí? Seleccionar adecuadamente los modelos que mejor se adapten para dar soluciones a los problemas de información. Bueno, yo creo que esta es una de las que más nos tocan, digamos, ahora para este taller. Dice, seleccionar adecuadamente los modelos que mejor se adapten a las soluciones para dar solución a los problemas de información. ¿Qué modelos? Puede ser modelo gráfico, utilizando UML, ¿sí? O también directamente un modelo donde ya comenzamos nosotros a ir produciendo el código, no necesariamente sin errores, ¿no? Sino ir dando cuenta más o menos qué es lo que nos están pidiendo. Y dice, para dar soluciones a los problemas de información. Y es aquí donde nosotros tenemos que leer el enunciado e ir descubriendo qué problemas de información tiene. El problema de información es, por ejemplo, problemas que no hay una conexión entre los sistemas, ¿sí? Que hay información faltante, que necesitamos hacer un control, por ejemplo, si hay algún control de pago, ¿sí? Control de inscripciones de estudiantes. Esos son tipos de problemas de información, ¿sí? La información está dispersa y no podemos acceder con facilidad, por ejemplo, o queremos actualizar distintas formas, por ejemplo, de acceder a pagos en los sistemas, ¿sí? Esos son distintos problemas de información. Entonces nosotros del enunciado tenemos que ir tratando de encontrar esos problemas de información que pueden estar expuestos en el enunciado, ¿sí? Bueno, y conocer y aplicar los elementos que componen la ingeniería de los requerimientos. O sea, ahora sí nosotros
tener que obtener cuáles son los requerimientos que están expuestos en el enunciado. Si no están expuestos explícitamente, bueno, vamos a tener que tratar de, sí, de preguntar y tratar de obtener esos requerimientos, ¿sí? Mediante un raciocinio y aplicando lo que es la ingeniería de los requerimientos, que nosotros, bueno, ya la hemos visto y ustedes ya también la conocen, ¿sí? Bueno, documentar el proceso de análisis de sistemas de información, también eso vamos a aplicar ahora, ¿sí? Vamos a ver cómo se documenta, ya sea con casos de uso o con historias del usuario, ¿sí? Y obteniendo también las reglas del dominio, ¿sí? Bueno, entonces, con esos objetivos, esos grandes objetivos, vamos a ir revisitando ahora, ¿sí? Análisis de sistemas. ¿Está bien? ¿Sí? Bueno, Sí, avancemos, ¿sí? Vamos a sí, avanzar. profe. Acá tenemos un diagrama de casos de uso, ¿sí? Para un ejemplo de un sistema, y vamos a ver los componentes que tiene, como para poder ir recordando nada más. Tenemos el nombre del sistema, que está en la parte superior, ¿sí? De la diapositiva, que ustedes la pueden ver, ¿sí? Luego tenemos los actores, que en este caso están identificados con el estudiante, ¿sí? El director, ¿sí? Después tenemos un sistema académico, también como actor, y un actor sistema de alumnos. O sea, los actores lo podemos graficar, ya sea con un monigote, ¿sí? O con un rectángulo. ¿Está bien? Las líneas que van desde los actores a los casos de uso representan una comunicación o interacción, ¿sí? En este caso, por ejemplo, el sistema académico interactúa o se comunica, ¿sí? Con el caso de uso, gestionar constancia de alumnos regular, ¿sí? Eso muestra esa línea de comunicación o interacción. Bueno, luego tenemos dos líneas paralelas, ¿sí? Que representan el límite del sistema, que está marcado más abajo de la diapositiva, ¿sí? Entonces tienen ahí el límite de los sistemas, del sistema, donde dentro de ese límite, ¿sí? Adentro, se encuentran los casos de uso. Los casos de uso, acá son dos. Uno se llama gestionar constancia de alumno regular y el otro se llama autorizar constancia. Son dos casos de uso. Esos casos de uso van a representar los requerimientos, bueno, perdón, los requisitos funcionales del sistema. Requisitos funcionales del sistema, y según cómo escribamos los casos de uso, también pueden representar los requisitos no funcionales, ¿sí? Pero, digamos, principalmente representan los requisitos funcionales del sistema. Esos representan los casos de uso. Bueno, los casos de uso nos pueden dar mucha información a nosotros si podemos comenzar a leerlo y entenderlo mejor, ¿sí? ¿Qué es lo que nos está representando? Por ejemplo, vamos a la línea de interacción entre el estudiante, por ejemplo, y el caso de uso, gestionar constancia de alumnos regular, ¿sí? Esa línea de interacción a nosotros ya nos tiene que ir preparando para, para pensar qué significa solamente, o sea, no significa solamente, perdón, esa línea interacción o comunicación, ¿sí? Nos está dando una pauta, además, que necesitamos construir una manera, algo, para que el estudiante se pueda comunicar con ese caso de uso. Ese algo que tenemos que construir ahí se llama interfaz. Tenemos que construir una interfaz, porque no se puede comunicar, en este caso un actor, así con una línea directamente a un caso de uso, ¿sí? La ponemos así de una manera conceptual, ¿sí? Para ir generando una abstracción. Pero a nosotros lo que nos está diciendo esa línea, que para que el estudiante se pueda comunicar, por ejemplo, con ese caso de uso, tenemos que construir
algo intermediario entre los dos. Ese algo intermediario va a ser, en este caso, una interfaz del usuario, ¿sí? Entonces vamos, por ejemplo, al otro caso, la línea de, bueno, sí, autorizar constancias es otro caso de uso. Tenemos una línea de comunicación o de interacción con el director, ¿sí? Esa línea es conceptual, es una gran abstracción que nosotros hacemos. Entonces, la gran abstracción es ¿de qué? Que tenemos que hacer algo intermedio, ¿sí? Para que se pueda comunicar el director, que es el cliente, con el caso de uso, ¿sí? Perdón, el director que es el actor, ¿sí? Me equivoqué ahí. El director es el actor, necesita comunicarse con el caso de uso, autorizar constancia. Entonces, ¿qué es lo que vamos a construir ahí? ¿Qué es esa abstracción que estamos haciendo? Entonces, tenemos que construir una interfaz del usuario también, ¿sí? Vamos a las otras dos líneas de comunicación e interacción. Acá ya no tenemos un actor persona, ¿sí? Está dibujado con un monigote, pero dice sistema académico, ¿está bien? Entonces, ¿por qué? Porque los actores se pueden dibujar de dos maneras, con un monigote o con un rectángulo. Bueno, acá hemos decidido graficarlo con un monigote, pero tiene el nombre sistema académico. Entonces ya interpretamos que no puede ser una persona, que no es una, que es otro sistema de información externo. Bueno, y que hay una línea de comunicación o interacción entre el caso de uso, gestionar constancia de alumno regular, y ese sistema académico. Entonces, esa línea es una abstracción, una conceptualización que nosotros estamos haciendo. Una abstracción y conceptualización ¿de qué? De un elemento, de algo, que nos permita a nosotros intercomunicarnos que le permita, perdón, al caso de uso, comunicarse con el sistema académico. Ese algo también es una interfaz, pero no va a ser una interfaz del usuario, ¿sí? Porque el sistema académico no es una persona. En este caso va a ser una interfaz de comunicación entre dos sistemas, ¿sí? Va a ser un software que nos permita comunicarnos con el sistema académico y el caso de uso, gestionar constancia de alumno regular, ¿sí? Entonces, de esa manera nosotros vamos interpretando las conceptualizaciones y las abstracciones que vamos haciendo, ¿sí? Tema que nos va ayudando en ese proceso de maduración de la abstracción, nos va ayudando a análisis del sistema. No es la única materia, ¿sí? Pero digamos inicia en eso. Bueno, idéntica situación es para el otro actor, que es actor sistema de alumno. Bueno, ahí ya los hemos representado con un rectángulo, y también, bueno, ahí representa otro sistema informático. Y tenemos la línea de comunicación e interacción, que no es solamente una línea que dice, bueno, dibujamos una línea. Bueno, en ese dibujo de esa línea, nosotros volvemos a representar una abstracción y a entendernos que ahí necesitamos también otra interfaz de comunicación, ¿sí? Entre el caso de uso, gestionar constancias de alumno, y el actor, sistema de alumno, ¿sí? Bueno, visto así un repaso general del diagrama, podemos avanzar a la siguiente diapositiva, ¿sí? Bueno, acá tenemos los distintos tipos de actores. Bueno, tenemos los actores principales, de apoyo y pasivos. A nosotros nos interesa mucho ir reconociendo los actores, porque son ellos los que a nosotros nos van a proveer la información, ¿sí? Nos proveen información, nos proveen también, en el caso que sea un actor humano, cómo va a ir usando el sistema, ¿sí? Por eso nosotros realmente necesitamos conocer los actores. Acá hay una clasificación
de tres grandes tipos de actores, ¿sí? Como una generalización de los actores. Podemos tener actores principales, que son los que se benefician directamente con el sistema. Ahora, ¿por qué es necesario encontrarlos? Y en este caso necesitamos encontrarlos porque ellos nos van a decir cuáles son sus objetivos, ¿sí? ¿Qué quieren lograr ellos con el sistema? Esa es la idea. De apoyo, dice, proporcionan un servicio de información, por ejemplo. ¿Sí? Acá vuelve a aparecer la información que es tan importante para nosotros, bueno, para todos nosotros que seguimos la carrera, ¿sí? Ingeniería en sistemas de información. O sea, la palabra información a nosotros nos tiene que encender, digamos, unas lucecitas de atención, porque es una gran abstracción la información, ¿sí? Entonces dice, proporcionan un servicio de información, por ejemplo. Bueno, ahí tenemos que ver qué información vamos a recibir y cómo la vamos a recibir. Entonces, por eso les dice que se identifica porque el sistema necesita definir las interfaces y protocolos, ¿sí? La información, que es esa gran construcción abstracta que vamos aprendiendo nosotros durante la cursada, nos damos cuenta que para poder manejar a la información necesitamos interfaces y protocolos de comunicación. Algo ya hemos visto y hemos presentado en el diagrama de caso de uso, ¿sí? Entonces, ahí, bueno, se justifica mucho lo que vamos aprendiendo, ¿sí? Sobre todo en la construcción de las interfaces y entender los diferentes protocolos para la comunicación, ¿sí? Porque a través de ellos nosotros manejamos ese gran recurso abstracto que lo vamos estudiando, vamos amasando la idea de qué es información, qué es, para qué se usa, ¿sí? Cómo se puede representar la información. Vamos creciendo eso a medida que vamos cursando. Entonces, sabemos que los mecanismos que nos permiten a nosotros manejar eso conceptual, lo abstracto que es la información, es a través de interfaces y protocolos, ¿sí? Bueno, y después tenemos actores pasivos que pueden modificar o cambiar el caso de uso. Por ejemplo, dice organizaciones tributarias del gobierno, ¿sí? Cualquier otro actor que pueda cambiar las reglas del proceso, las reglas o políticas que rigen un proceso de negocio o que rigen un conjunto de procesos de negocio, ¿sí? Alguien nos puede cambiar. ¿Y por qué nosotros queremos encontrar esos actores pasivos? ¿Sí? ¿Qué importa? No sé, no. Tenemos que encontrarlo. ¿Por qué? Porque el cambio a nosotros nos importa porque de alguna manera va a afectar después a los requisitos funcionales que vamos programando, ¿sí? Nos afecta el cambio. Entonces, de esa manera es que nosotros tenemos que estar atentos a ver quién nos puede ocasionar un cambio, o quién nos podría ocasionar un cambio, ¿sí? Y para trabajar, en este caso también, en el caso que no podamos reconocer a todos los actores que son pasivos, como acá justo está nombrando el cambio, que puede cambiar el caso de uso, cambia los requisitos, ¿sí? Entonces, si no podríamos encontrar o identificar a esos actores, tenemos que elegir un marco de trabajo diferente, ¿sí? Podemos elegir, por ejemplo, un marco de las metodologías ágiles para trabajar, para poder enfrentar el cambio. En caso que no podamos realmente identificar a todos los actores pasivos, ¿sí? Entonces, acá la información del actor pasivo nos está dando muchas pautas de las cuales nosotros tenemos que ir trabajando, ¿sí? No es solamente identificar un nombre, sino ir teniendo, digamos, presente en nuestros pensamientos la idea que produce un cambio, ¿sí?
y la importancia de poder estar flexible al cambio y cómo vamos a trabajar, ¿sí? A través de qué marco de trabajo podemos enfrentar ese cambio. Bueno, en este caso lo vamos a identificar a los actores pasivos porque debemos asegurarnos que todos los interesados en el sistema de información sean identificados. Bueno, hay momentos o hay veces, tipos de sistemas, que no es posible identificar a todos, ¿sí? A un 100%. Eso es lo que les había explicado recién. Bueno, hasta acá está bien, podemos avanzar a la otra diapositiva. Perfecto. Entonces aquí vamos a ver entonces cómo podemos documentar una manera de ir registrando los requisitos funcionales. Y en algunos casos, si completamos más el documento de caso de uso, podemos registrar también algunos requisitos no funcionales, ¿sí? Este es un formato del documento que está en la bibliografía, en el libro de UML y patrones de Craig Larman, ¿sí? Es un formato completo, es una estructura propuesta. Por ejemplo, comienza con el nombre del caso de uso, tenemos que identificarlo con un nombre. El nombre tiene que sugerir qué es lo que soluciona el caso de uso, ¿sí? Actores principales, quiénes son los actores que lo van a utilizar, o roles de actores principales, pasivos o de apoyo, ¿sí? Eso sí es importante que lo vamos identificando porque ya recién hemos hecho un razonamiento de la importancia que tiene para nosotros eso en el sistema. Las precondiciones son todas las acciones que se deben cumplir, ¿sí? Para iniciar el caso de uso, ¿sí? Son todas las secuencias que deben estar ejecutadas con anterioridad para que comience el caso de uso, ese gran proceso que es un caso de uso. No se las verifica, ¿sí? El caso de uso no las verifica, las considera verdaderas, ¿sí? Que recibe que ya todos los acontecimientos anteriores han sido ejecutados y verificados por otros procesos, por otros casos de uso. Entonces ahí ya no es necesario considerarlas si son verdaderas o no, se las asume directamente como verdaderas. Las postcondiciones representan el estado del sistema después que el caso de uso se ha ejecutado, ¿sí? Las precondiciones son los resultados que voy a obtener después que el caso de uso ha terminado su ejecución. Las postcondiciones lo ven al caso de uso como una caja negra, ¿sí? Mando a ejecutar y tenemos que ver después qué es lo que ha pasado. Esa es la idea, no vemos el detalle de la ejecución, sino vemos los resultados. A eso se refieren las postcondiciones. Los flujos de evento, ¿sí? Son una interacción entre el actor y el sistema, ¿sí? Entre los distintos tipos de actores y el sistema. Esa interacción produce una comunicación, como ya lo hemos visto. En esa comunicación puede haber intercambio de información, casi siempre puede haber un intercambio de información, puede haber intercambio de control, no es solamente de información, sino también de control, ¿sí? O de ejecución. Entonces ahí ya hemos visto las diferentes formas de que puede haber una interacción o una comunicación. Para poder ir manejando esos flujos de comunicación e interacción, la propuesta es dividirlo en dos grandes flujos, el flujo básico y el flujo alterno. El flujo básico se llama también escenario principal de éxito, ¿sí? Significa que ahí escribimos la comunicación entre los sistemas que se realiza de manera exitosa, ¿sí? No sucede ningún error, no solamente errores, sino que no hay condiciones, ¿sí? Es como que es el resultado feliz que podemos tener de la ejecución de ese proceso, ¿sí? En este caso podemos enumerar los eventos, comenzamos del 1 hasta n, y donde
donde en esos flujos de eventos que están numerados de 1 a n, ¿sí? Según las necesidades que nosotros tengamos para ver la interacción, para describir la interacción, podemos tener de 1 a n. Bueno, de ese conjunto de eventos, para mí, dos son muy importantes, ¿sí? Que no nos pueden faltar. El primero y el último. El evento 1 nos está diciendo el estímulo que necesita ese proceso o ese caso de uso para comenzar a funcionar, ¿sí? Ese evento 1 nosotros tenemos que decir cuándo comienza el caso de uso, pero no porque tenemos que decir, ay, cuándo comienza, si ya todos saben, no. Tenemos que escribirlo porque ahí estamos identificando el estímulo exterior que da comienzo o inicia un proceso. Por eso, ¿sí? Lo tenemos que identificar. ¿Sí? ¿Qué necesitan en el ambiente, ¿sí? O en el entorno que es necesario que inicie la ejecución de un proceso? ¿Sí? Esa es la idea de identificar el evento 1. Y el evento n tiene que decir cómo termina. Un proceso nosotros ya sabemos que no puede ser infinito. Tiene que comenzar mediante un estímulo y tiene que terminar, ¿sí? Tiene que terminar ya sea entregando una información o enviando una información a otro sistema o registrando alguna información, ¿sí? Tenemos que decir cómo termina también, para que sepamos fehacientemente, ¿sí? Que ese proceso ha concluido. ¿Está bien? Entonces, esos dos eventos lo tenemos que saber identificar. Bueno, y después tenemos, pasamos a otro, el flujo alternativo, que son todas las extensiones. Que no es solamente los errores, podemos poner ahí sí algún error, ya sea error de ingreso de datos, error de comunicación, errores en la información, ¿sí? Pero también podemos poner todas las situaciones opcionales que vayamos estudiando en ese proceso, que es el caso de uso, ¿sí? Situaciones opcionales como por ejemplo diferentes formas de hacer la interacción con el sistema, ¿sí? O diferentes formas de buscar la información, o diferentes, si tenemos por ejemplo un sistema de pago, diferentes formas de pagar, ¿sí? Ahí la podemos ir manejando. O sea, no es solamente los errores, sino también situaciones opcionales, ¿sí? O variantes del caso de uso. Ya sea variantes porque presentan la necesidad del uso de otro software o de otro hardware, ¿sí? Puede variar de esa manera. Y ahí tendríamos la descripción de esos flujos alternativos. Pensarlo a los casos de uso como un gran proceso nos facilita muchísimo el entendimiento de esa estructura propuesta, ¿sí? Para poder identificar todos esos elementos. Bueno, podemos avanzar a la otra diapositiva, por favor. Bueno, y acá tenemos ya las reglas del dominio del problema. Eso es un ejemplo de las reglas del dominio. Las reglas del dominio se escriben en un documento que es el documento de especificación complementaria. Las reglas del dominio para nosotros son muy importantes realmente porque son las que nos permiten hacer funcionar el sistema y que el usuario pueda darse cuenta que sus necesidades realmente las cumple el sistema. ¿Por qué? Porque si no cumple las reglas del proceso, ¿sí? Las reglas impuestas, las restricciones que ha impuesto su proceso de negocio, entonces realmente el sistema realmente podemos decir que fracasó, ¿sí? Entonces, las reglas del dominio del problema, nosotros las tenemos que identificar muy bien. Una forma es escribirla en el documento de especificación complementaria y la manera que presenta ahí el sistema, la bibliografía es la siguiente, con una tabla, ¿sí? Que tiene en este caso 4 columnas, que tenemos una identificación,
la regla, el grado de variación y la fuente, ¿sí? Bueno, vamos a ver la importancia de cada una de esos elementos que nos pide que la documentación para ir haciendo, ¿así? La identificación de la regla, le damos un número, y eso nos permite a nosotros guiarnos en la trazabilidad de la regla, ¿sí? Ver desde el inicio hasta en la línea de código que ha sido escrita o que la ejecuta a esa regla, ¿sí? Hacer referencia a esa regla. La regla en sí misma, cuando la escribimos, nos permite varias cosas, varios conceptos a extraer, ¿sí? Uno de ellos es extraer los conceptos para las clases conceptuales que necesitamos para el dominio del problema. Otro es encontrar los atributos a esos conceptos. Los atributos que no están explícitos, ¿sí? Por ejemplo, si leemos ahora la regla 1, dice, se requiere la firma para pagos a crédito de años para pagos a crédito de la mayoría de los clientes, ¿sí? Entonces, ahí en esa oración, nosotros tenemos que encontrar los conceptos y tenemos que encontrar los atributos para poder modelar las reglas del dominio, ¿sí? Si no logramos encontrarla, en ese momento que la estamos escribiendo, podemos después encontrarla, sí, también cuando tengamos que hacer la codificación. ¿Está bien? La vamos encontrando también desde ahí. Bueno, el grado de variación. ¿Por qué nos interesa? Y bueno, acá nos interesa porque vuelve a aparecer lo que les había dicho anteriormente, el cambio. Vuelve a aparecer la importancia del cambio. El grado de variación a nosotros nos dice si cómo va a cambiar la regla, cuándo va a cambiar, por qué va a cambiar, si puede ser alto el grado de variación o bajo, ¿sí? Entonces, ahí ya nos permite a nosotros ir identificando puntos de variación para manejar el cambio, ¿sí? Ya cuando identificamos la regla, ya nos permite a nosotros ir sabiendo con anterioridad posibles cambios, ¿sí? Para poder manejarlos. Y después tenemos la fuente, que es el origen. ¿Quién nos va a originar ese cambio? Entonces, fíjense cómo acá va completando todo. Si desde los casos de uso no hemos podido reconocer a los actores que son pasivos, digamos, que nos pueden hacer el cambio, si no lo hemos reconocido, bueno, acá tenemos otra oportunidad de reconocer, ¿sí? A través de la fuente. ¿Por qué? Porque va a ser, reconocemos el grado de variación de la regla, ¿sí? Bueno, el grado de variación la podemos escribir de manera cualitativa, ¿sí? Alta, baja, media, ¿sí? Y también escribiendo alguna idea acerca de la variación, tal cual como está acá en la diapositiva, ¿sí? Voy a tomar ahora un poquito de agua, porque no me hacen ninguna pregunta. Digo, bueno, genial, yo sigo hablando, ¿no? ¿Está bien? Bueno, listo. Y vamos a ver, acá, a ver, creo que está todo listo acá. Fíjense en cómo puede el grado de variación en la primera regla, cómo les pide que se puede solicitar la captura digital, ¿sí? de la firma, ¿sí? Y les dice, bueno, que en 5 años se espera que se demande una firma digital única, soportada por una ley americana, ¿sí? Hay que ver nosotros sí qué ley tenemos para la ley de tener una firma digital, ¿sí? Entonces, de esa manera podemos ir completando, digamos, todo lo que representan las reglas del dominio. Y bueno, en la siguiente diapositiva, me parece que ya ahí ya viene la lectura del enunciado del problema, ¿sí? Si no tienen dudas acá o alguna pregunta, podemos darle un tiempo
bueno, puede ser 10 minutos, ¿sí? Para que ustedes lean el enunciado del problema. Realizamos la lectura del enunciado del problema y acá tenemos un momento después, ya cuando volvamos a la conexión, ¿sí? De poder expresar nuestras opiniones técnicas de qué es lo que hemos encontrado además en el enunciado, ¿sí? Podemos hacer una revisión técnica, ¿sí? Del enunciado, podemos descubrir las anomalías, algunas contradicciones, decir si está incompleto, ¿sí? Otra, otra idea, ¿sí? Que a ustedes les surja en la revisión, ¿sí? La idea es que en 5 minutos podamos hacer esa expresión, ¿sí? En referencia al enunciado. Es una opinión técnica, ¿sí? Para que vamos viendo si realmente, bueno, hace falta mejorar el enunciado, ¿sí? Y bueno, y después vamos a generar acuerdos para solucionar esos aspectos encontrados en la revisión, ¿sí? Vamos a ver cómo podemos mejorarlos a esos aspectos ya para presentar nosotros una entrega, ¿sí? O ustedes, mejor dicho, ¿sí? Presentan una entrega de lo que han resuelto desde el enunciado. Tienen que presentar el caso de uso, ¿sí? Pueden presentar la documentación del caso de uso, ¿sí? Hacer la interfaz del usuario, o también pueden, si quieren, hacer un esquema del modelo del dominio, si es que también eso les ayuda, ¿sí? Bueno. ¿Hacemos el corte entonces, profe? Bueno, entonces hacemos el corte, pero quiero a ver si los estudiantes escriben, si quieren por el chat, o me dicen si están de acuerdo o no. Vamos a ir bien. Sí, sí, profe. En realidad no vamos a cortar, sino que vamos a seguir conectados. Lo que le vamos a dar es un tiempito de 10 minutos a ustedes, como bien decía la profe Mabel, para que lean el enunciado y hagan las reflexiones que se les solicita. Bueno. ¿Sí? Perfecto. Ok. Si lo podés dejar, me parece, Marcelo, a la diapositiva donde en lo que te indicaba lo que hay que hacer. Sí, cómo no, profe. Me parece, ¿no? Ahí ya la vuelvo a poner. Gracias. Son las 17:15, ¿sí? Ajá. 17:25, ¿te parece, Mabel? Sí, sí, sí. Y mientras, que los chicos vayan consultando por chat o habilitan el micrófono para que nosotros los ayudemos. Ok, bueno. Muchas gracias. Bien. Buenas. Chicos, ¿cómo van? ¿Ya estamos listos? Sí, sí. Sí, Bueno, sí. ya estamos de vuelta. Bien. Bueno. Gracias. Bueno, como vos digas, profe Mabel, Ajá. si querés seleccionamos a algún equipo. Ellos son equipos de A4. Ah, mira. Si querés seleccionamos algún equipo para que nos comente. Ah, bueno. Bueno. Sí. ¿Quién puede ser? El que vos quieras de los que están participando. ¿Tienen un número el equipo? ¿Los equipos? Sí, pero no sé si se acordarán. Ah, bueno. Bueno, digo número. ¿Sí? A ver, el equipo 4, ¿puede ser? ¿Quiénes son los del equipo 4? Ay, ojalá que estén. Y si no, bueno. No estoy seguro, pero creemos que nosotros. ¿Quién? ¿Ustedes, Gastón?
Creemos que A sí. ver. ¿En dónde nos fijábamos de eso? Por las dudas. ¿Hola? Bueno, Sí, si quieren les mostramos. Estuvimos trabajando acerca del análisis del documento. ¿Quieren que les compartamos? bueno. Bueno, ya te damos permiso, Gastón. Bueno, Ahí está. ¿Podés? sí, ahí estaría compartiendo. Ahí está. Bien. Sí. Con mi grupo estuvimos trabajando sobre el análisis del propio documento y había unas cuestiones, no sé por qué. Ah, ¿sabes qué? Bueno, Se primero escucha le hablamos. ¿Qué sucede? ¿Se escucha bien? muy bajito. Si podrías un poquitito hablar más alto. Capaz que, bueno, yo no tengo el Sí, sonido tan... se escuchaba bajito, pero ahí ha mejorado un poco. Hola, hola, hola. Sí, Sí. no sé. ¿Qué será? Hablamos primero de lo que nos pedían ustedes, de las ambigüedades y esas cosas que identificábamos. Teníamos dudas, por ejemplo, si para acá, para la parte en donde dice que en las próximas iteraciones vamos a tener en cuenta otros medios de pago como RappiPago, Pago Fácil y demás cosas. Y no sabíamos si tomar eso ya ahora teniéndolo en cuenta o sería como un futuro requerimiento que nos daría el usuario. Luego, en ¿qué otras cuestiones más? Estábamos con el tema del... acá, con el tema de la información del contribuyente. Dice que en el inmueble puede haber uno o varios propietarios o contribuyentes. El concepto de propietario o contribuyente es lo mismo. O sea, tenemos... No sé si en la factura únicamente iría un contribuyente y el inmueble tendría varios propietarios. Cosas como ese. Ah, y esta fecha de alta y baja que dice que es de corresponder en la propiedad del inmueble. Esta alta y baja quiere decir que cuando se dé de alta tiene que registrarse cuando se dé de baja, pero se desasocia del inmueble, ¿no? Este desde, supongo que habrá sido algún error que lo habrán omitido. No sé si habrá algo importante que mencionar en eso. Luego, ¿qué otras cuestiones? Ah, creo que eso por ahora. Bueno, sí, eso por ahora. Sí, no recuerdo si anotamos algo más. Bueno, le compartimos entonces lo que estamos trabajando de esto. Bueno, primero tenemos el diagrama del caso de uso que nos pidieron hacer el caso de uso para recordar el cobro del impuesto del inmobiliario, ¿no? Sí, sí, discúlpame un segundo antes de comenzar a avanzar en la solución. Entonces, las dudas que has tenido son esas tres que yo pude escuchar, Sí, ¿sí? En cuanto al pago, ¿sí? Y después aspectos de la información, la contribuyente y propietario si era lo mismo, ¿sí? yes. Esas dos logré anotar bien. Bueno, entonces ahora pensemos las ideas para poder solucionar esos inconvenientes. Esa era una de las propuestas, ¿sí? Vamos a lo primero que ustedes han identificado, las formas de pago. ¿Puede ser eso que hayan identificado primero? Sí, la forma de pago. No lo Bueno, no lo contemplamos.
pero Bueno, no si sabía. querés volvés hacia el documento donde está escrito eso y lo vamos Bueno, viendo. ¿Sí? ¿En qué parte es? Ahí está, en la primera mismo. parte. ¿Cuál era la Ajá. duda? Dice que se va a considerar para esta iteración que el cobro se hace en el área de cajas del edificio central, ya que la segunda iteración, o sea, luego, se va a considerar otros medios de pagos, como Rapipago, Pago Fácil y bancos. Entonces mi duda era de que si ahora se contemplaban esos otros tipos de pagos. Bueno, a ver, ¿quién puede responder esa duda? ¿Qué piensa? O si hay algún integrante de tu grupo, también con lo que hemos visto hoy, podrían responder. ¿Qué piensan? En mi Profe. opinión, Sí. sí, en mi opinión, los requerimientos deben estar definidos en su totalidad al principio. Después se decide si se hacen tantas iteraciones de acuerdo al alcance del proyecto. A ver, entonces, ¿quién es que ha hablado? Que no me salen acá los... Agustín, profe. Agustín dice que tienen que estar definidos todos los requisitos al inicio del proyecto. Bueno, ¿qué es esa idea? ¿Qué piensan? Esa idea que dijo Agustín. ¿Qué es? ¿Qué piensan? Y No sería, lo vas relacionando con un mito. Un mito. Nosotros pensamos que los clientes nos pueden decir el 100% todo, pero eso no es verdad. No podemos tener definido todos los requisitos, ¿sí? Encontrar los requisitos es un proceso de ir buscando más información, ver qué es lo que necesitamos, ¿sí? Entonces, claro, acá entonces están puestos un conjunto de requisitos, pero no eso que nos tengan que decir, definirlo en su totalidad, no. Eso no se puede. Pero, profe, o creo que en el momento de hacer una redacción sencilla de los requerimientos como está aquí, no sería momento de definir qué se va a hacer en la primera y la segunda iteración. Claro, lo que pasa es que está escrito para eso, para que puedan surgir esas ideas, ¿sí? E ir pensándolo para una solución, ¿sí? Sí, Claro, porque si hablamos de metodologías ágiles, quizá acá estaría expresado todo lo que sería el pago, o sea, pago efectivo, Rapipago, pago fácil, banco, y después será un encargado de definir cuándo se va a realizar qué cosa en cada iteración. Eso es lo que pensábamos nosotros. claro. Entonces, acá que no es, si está esa duda de la forma de pago, así está expresado y no sabemos bien qué es lo que, si se va a manejar, acá les dice que se va a manejar eso en una segunda iteración. La información que nosotros podemos obtener de eso es un punto de cambio, un punto de variación. No está anticipando una variación, ¿sí? ¿Entienden? Entonces, eso es importante porque ya en la lectura de los requerimientos ya nos está diciendo un punto de cambio, que nosotros tenemos que estar atentos. ¿Cuándo lo vamos a resolver a eso? Y les dice en una segunda iteración. Entonces, ahí ustedes, la pregunta es si lo van a poner o no en esta, y lo tienen que pensar como un punto importante de variación. Entonces, tienen que dejar preparado, ¿sí?, lo que van a hacer para esa variación. No saben cuándo va a ser en la segunda, ¿sí? Pero ya le anticipan. Eso claro, es lo importante que ustedes tienen que ir sacando de eso, ¿sí? ¿Está? ¿Le han entendido? ok, sí, Bueno, entonces vamos avanzando a la otra duda. acá, Sinónimo, donde dice, ¿cómo? si la información del contribuyente o propietario, si el propietario y contribuyente son iguales, es lo mismo, Sí, me han dicho. si hiciera lo mismo o si se diferenciaba de que el contribuyente era quien pagaba el impuesto, o sea, quien aparecía en la factura. Parece que no es lo mismo, ¿sí? El contribuyente es el que aparece en, digamos, el que va a pagar, el que aparece en el
en la factura de pago, ¿sí? A ver. Si hubiese varios Claro. propietarios, entonces acá aparecería toda la Claro. lista. Y ahí no aparece toda la lista, pero te dice que sí puede haber. O sea, puede ser un contribuyente, pero varios propietarios de un edificio, por ejemplo. Un edificio claro. pueden ser varios propietarios, ¿sí? Ujú. O los dueños de un edificio pueden ser varios, pero aparece en la factura el nombre de un contribuyente, de uno de ellos, con el rol de contribuyente, ¿sí? Ujú. Ahí lo que te está diciendo es un rol del propietario. Un propietario puede tener el rol de contribuyente, ¿sí? Bueno, bien. ¿Hasta ahí está bien? Sí, Bueno, y volvamos a esa duda. ¿Para qué quieres saber vos? ¿Qué te puede interesar para saber si propietario es lo mismo o no que contribuyente? era para hacer el modelo del dominio, me imaginaba, pero ahora en objetivos del sistema, saber el contribuyente, A no ver, sé si para sería hacer el necesario. modelo del dominio. Me ¿Por imaginaba qué? que como un objetivo de la dirección de renta, puede que necesite saber quién es el que está, el encargado de pagar el impuesto inmobiliario. Pero bueno, como no lo especifica en ninguna parte, no sabía si tomarlo como conceptos diferentes o como el mismo concepto. Puede ser, profesora, disculpe. A ver, En el último punto dice que el sistema deberá buscar el inmueble por el número de padrón, pero también dice que puede ofrecer otras alternativas de consulta de la información. sí, perfecto, está muy bien. Pero en ese punto no estamos, ¿sí? No, eso son otras alternativas. No lo veía en otro lado para este caso de uso. Volvamos al punto donde tienen ellos la duda, ¿sí? O tienen, acá si lo leemos dice, también está registrado previamente en el sistema la información del contribuyente o propietario del inmueble. O sea, es una información ya registrada. ¿Qué viene a ser eso del caso de uso? Cuando ya está algo previamente realizado. ¿Cómo se llama? Es una Precondición. Una precondición, por tanto. Muy bien. Las precondiciones, nosotros teníamos que no, o sea, aceptarlas, sí, pero no validarlas si son verdaderas o no, porque ya otra parte de un proceso o bien otro sistema se ha encargado de realizarlas, de validarlas y entregarnos a nosotros, ¿sí? Confiamos en la ejecución de otro proceso o de otro sistema que ha ejecutado esa información, que ha hecho esa información. ¿Sí? Entonces, esa información está registrada previamente en el sistema. Al decirle así previamente, es una precondición que nosotros tenemos que tener para el caso de uso. O sea, la duda está bien para entenderlo, si es sinónimo o no, contribuyente o propietario, está muy bien, ¿sí? Ahora nosotros nos tenemos que preguntar, bueno, para el caso de uso, ¿en qué nos contribuye saber que es sinónimo o no? ¿Sí? Tenemos que comprobar en el caso de uso que es un propietario, que es un contribuyente, el rol de propietario lo tenemos que comprobar. ¿Qué piensa? Con respecto a eso, yo pensaba que también el contribuyente podría pagar la cuota, pero bueno, estaba la duda de si realmente el contribuyente afecta en algo su dato, su rol, su participación en caso de uso, como no especifica nada más que tiene que existir. Claro, es una precondición. ¿Sí? ¿Está bien? Y ahora, ¿ustedes qué piensan? ¿Siempre la persona que figura como contribuyente es la que va a pagar? ¿Interesa eso? En realidad no. No, mientras pague, Exacto. no hay problema. O sea, porque puede ser que esté alquilado un departamento y el inquilino se tenga que hacer cargo de las contribuciones de renta, por ejemplo. Exacto, así es. Entonces, está bien la duda,
Pero de ese párrafo, de ese ítem, lo que nosotros podemos obtener como una parte importante, saber la precondición y qué información constituye esa precondición. ¿Sí? Todo lo demás que logremos extraer de ese párrafo nos sirve a nosotros como para aclarar ideas, ¿sí? En este momento. Bueno, ¿y otra duda? ¿Cuál era? De la última no la escuché bien. Así que discúlpame si esta la vas a repetir. Sí, para el mismo ítem, esto de considerar la fecha de alta y de baja, es necesario mantener el registro entonces de los propietarios si es que ya no son propietarios del inmueble. O eso da a entender, ¿no? Sí. Y acá no sé si habrá sido de algún error. No, esa quedó así como por error salió eso. Sí, esa bueno. sí la pueden borrar. Pero hay sabes que al final de la pregunta es como que se va bajando el sonido. Entonces, si vos querés saber que si considera la fecha de alta y baja. Sí. ¿Para qué le serviría a la dirección de renta la baja? Si es que era anteriormente el propietario del inmueble. Yo creo que en ese caso sería para dejar de tributar a esa persona, digamos. Claro, bueno, Claro. pero ¿y por qué no eliminar directamente el registro en vez de ponerle una fecha de baja? Sería una modificación nada más de la tributa. No sería una modificación. Que se fuese una baja lógica, digamos, eso. Disculpe, profesora, ¿la fecha de alta o baja esa es del inmueble o del propietario? Del propietario, el propietario, que es el quien tiene la propiedad del inmueble, ¿sí? Pero ahí, fíjense de nuevo, ¿sí? Estamos queriendo extender el límite, o sea, mejor dicho, el alcance de lo que nos piden. Queremos extenderlo, porque volvemos a lo mismo. Está registrado previamente en el sistema, les dice, la información del contribuyente o propietario. ¿Quién puede ser único o estar en condominio entre dos o más propietarios, considerando fecha de alta y de baja? ¿Para qué le importa la fecha de alta o de baja? O si por qué no es una baja lógica o por qué no es una baja del registro. A nosotros en este momento, ¿esto nos aporta para el proceso de caso de uso? Para este caso de uso, no. Exacto, no nos importa. Y para otro, si nos cambian de sistema, capaz que sí nos importe. Pero también está registrado previamente en el sistema esa información. Ahora, si le hacen una baja lógica, una baja del registro, que para qué le sirve, eso nosotros ahí en ese momento, cuando comenzamos a hacer esa pregunta, si estaríamos interactuando con el dueño del producto, ¿sí? Lo que estamos haciendo es aumentando el alcance de nuestro sistema. Porque ya nos van a pedir, bueno, fíjate en la baja del inmueble. También quiero ver eso, porque no está claro y ya nos van aumentando, ¿sí? El alcance del sistema. ¿Y por qué? Porque nosotros mismos con nuestras preguntas, eso estamos haciendo, ¿sí? Entonces, si ya está registrado previamente, eso significa que otro sistema, otro proceso, lo ha validado, lo ha verificado y lo ha llevado a cabo. Y esa información que a nosotros nos entrega, nosotros tenemos la confianza que es verdadera. No volvemos sobre ese sistema a preguntar, ¿entienden? ¿Por qué, para qué se necesitan la fecha de alta, de baja, etcétera? ¿Está bien? Ok, sí, está bien. ¿Sí? Porque estamos ampliando las necesidades. Entonces también es una idea de este ejercicio, es aprender a focalizarnos. No significa que lo que están haciendo ustedes no se está haciendo si está bien o está mal. Lo que estamos haciendo es aprendiendo a focalizarnos en el alcance del trabajo. ¿Sí? Sí. Eso nada más. Bueno, esas eran las tres
que habías encontrado. Bueno, Sí, ¿estás no sé si conforme Adriana- con las ideas? Bueno, vamos a ver entonces el diagrama de caso de ¿Nadie uso. más tiene alguna otra duda del documento? A ver, ¿alguien más ha escrito? Ahí nosotros tenemos, por ejemplo, si te dejas ahí un segundito, A ver, sí. donde dice, por ejemplo, el importe anual de la obligación impuesto a pagar por el contribuyente depende de la evaluación para ese periodo y la alícuota correspondiente según la categorización de dicho inmueble. Y abajo es como que repite lo mismo en el próximo ítem. Acá donde dice el importe anual a pagar, a ver, depende de la evaluación del inmueble para este periodo y la alícuota correspondiente. Correspondiente a la categorización de dicho inmueble. Y abajo es como que dice la alícuota se encuentra previamente definida para las categorizaciones. Como están, o sea, dice lo mismo en las dos partes, lo que identificábamos nosotros. Ajá, a ver. Sí, pero no te dice lo mismo, ¿no? No. Acá te dice que en la primera parte dice el importe anual de la obligación a pagar por el contribuyente depende de la evaluación del inmueble para el periodo y de la alícuota. Te dice de los dos componentes de los cuales depende el importe anual. ¿Sí? Y en el otro te dice la alícuota se encuentra previamente definida, te está dando una característica del componente alícuota. ¿Sí? Porque por un lado está la evaluación del inmueble para un periodo y la alícuota. Ahora vamos a la alícuota. La alícuota se encuentra definida previamente dependiendo de la categorización del inmueble. Profe, yo creo que se refiere porque arriba está definida la categorización del inmueble. Arriba en el... Ah, claro, también está relacionado con esta... Sí, sí. Claro, es como que ahí también dice correspondiente según la categorización de dicho inmueble. Ah, claro, claro, claro. Al decirte eso, bueno, sí, creía que era hasta donde estaba marcado con color amarillo. Sí, si seguimos con todo eso que sigue correspondiente según la categorización de dicho inmueble, sí, está haciendo referencia sí, a la alícuota. Lo que pasa que en la siguiente lo deja más explícito, pero sí. Profe, Viéndolo perdón. de esta manera es así como vos decís, está Profe, repetido, sí. Sí. perdone. No. Nosotros lo tomamos como que tiene dos definiciones, que por un lado, catastro define la evaluación según la categoría, y por otro lado, rentas también tiene su propia evaluación de la alícuota según su categoría, que puede o no coincidir con catastro. No sé si está bien tomado así. Ay, bueno, pero ¿de dónde han sacado eso ustedes? Que hay dos Pasa que, vistas. Porque hay una parte donde dice que la evaluación viene de catastro. este de acá dice que la evaluación viene de catastro. Pero acá dice que la dirección de renta es la que define la alícuota. No es el mismo concepto. Ah, claro. Entonces, ahí en ese caso, sí, ahí, ¿para qué te está diciendo eso? Ahí vas a identificar los dos actores, ¿sí? Que inciden en ese cálculo, sí. Tenés por un lado la Dirección General de Renta y por otro lado Catastro de la provincia, sí. Sí. Entre los dos deciden. Y podría darse que tengan distinto criterio para la definición de cada categoría. Según a mí me parece que no, para eso están las leyes, unas leyes que están más abajo, donde tienen que hacer un trabajo conjunto, ¿sí? ¿Entienden? Ah, bien, Pero, perfecto. supongamos que no sepamos ahora esta información, no nos limita en nada para seguir el proceso. ¿Sí? Ahí con Y eso... profe, la última sí. que hayamos detectado nosotros era en el último requerimiento que dice un poquito más abajo, donde dice el sistema debe buscar el inmueble por el número de padrón. Hasta ahí está bien, pero después dice, aunque puede ofrecer alternativas de otra forma de consulta, como que algo ambiguo, digamos. Eso es lo que habíamos anotado también. ¿Y cuál sería la ambigüedad?
otras formas de consulta, o sea, como que no queda definido. No, ¿por qué no Claro, un queda poco definido? incompleto lo vimos, como A falta ver, de acá, información. claro, no, a ver, está ambiguo porque está escrito en un lenguaje natural, ¿sí? El lenguaje natural dice, bueno, otras alternativas o formas de consulta. Ahí nosotros tenemos abierto nuestro espacio para la solución. De ese espacio del problema que nos dice que puede ofrecer otras alternativas, pensemos nosotros la solución. Esas otras alternativas, como desde un lenguaje natural que están escrito ahí, ¿cómo la podemos nosotros formalizar un poco más? ¿Cuáles son las otras alternativas? A ver, ¿qué piensan? ¿Qué Por nos ejemplo, están pidiendo? por contribuyente se podría hacer una búsqueda. Claro, ¿ven? Es otra forma. Así por eso y se pueden ofrecer otras alternativas, ¿sí? Entonces está escrito en un lenguaje natural. Así hablamos. Así muchas veces nos expresamos. Busquen de otra manera. Quiero consultar de otra forma. Entonces, por lo general, las personas cuando escribimos, ¿sí?, los requisitos del usuario, no nos dicen exactamente cuál va a ser la solución. La alternativa va a depender mucho de nosotros. Va a depender de cómo queremos hacer el diseño de esas búsquedas, ¿sí? O los distintos filtros que podemos tener. Una vez cuando nosotros presentemos las distintas alternativas de búsqueda o de consulta, le presentemos a los usuarios y ellos vean esas alternativas, nos pueden ir sugiriendo otras, ¿sí? Pero antes ha tenido que estar presente nuestra forma de solucionar. Perfecto. ¿Sí? O sea, ahí no les dice, pero entonces nosotros presentemos por contribuyente. Y ahí estemos pendientes a qué nos dice el usuario. Ah, me gustaría buscarlo por fecha, por otra forma. ¿Sí? ¿Se dan cuenta? Sí, sí. Por eso. Entonces, ¿está bien lo que ustedes han dicho que está ambiguo? Sí, lenguaje natural. Perfecto. Está ideal porque es así el lenguaje natural. Ahora tenemos que nosotros pensar cómo podemos formalizarlo a ese lenguaje natural. Formalizar es sacar la ambigüedad, ¿sí? Y para sacar la ambigüedad es poder presentar un prototipo con dos formas de búsqueda, dos formas de consulta. Quizás esa forma que nosotros hemos presentado realmente no les guste, ¿sí? Pero al mostrarle ya se dan una idea de qué otra manera pueden generar una búsqueda, ¿sí? O una consulta. ¿Está bien? ¿Está bien? Sí, sí. Está muy bien. Sí, profe. Así que hay que buscar ahora la formalización de eso, ¿sí? Bueno, ¿y otra más? Nosotros no encontramos más. Bueno, entonces... Profesora, Sí, ya viendo la parte donde está el formulario, sí. bueno, el ejemplo de factura, por Ajá. ejemplo, hay una parte que dice el padrón adeuda los siguientes periodos, pero A ver, ¿cómo dice? Sí. ¿a qué se referiría con eso? ¿Que debe pagar todavía esa cuota? Claro. Le faltaría pagar ¿Y en esa qué cuota. afectaría el que deba pagar esa cuota? Porque dice que falta del 7 del 19, pero está por pagar la cuota del 9. Digamos, debe la cuota del mes 7, pero está por pagar la del 9. Y doy por hecho que entonces se apagó la del 8, como no dice que debe tampoco. Claro, tiene que pagar, ahí paga la cuota del mes, del periodo 9. Sí. Claro, no hay no especifica nada para el tema de los vencimientos de cuotas ni nada con este tema. También el porcentaje del segundo vencimiento. Ajá. Tampoco Bueno. especifica nada respecto a eso. Eso tenemos que deducir directamente del ejemplo de factura. A ver, ¿qué piensan? ¿Ustedes pueden deducir eso desde el ejemplo de la factura? No. No se puede. Entonces, ¿qué tienen que hacer? Viendo esa necesidad que falta y que ustedes quieren ponerla o quieren averiguar este tema de pago, ¿qué tienen que hacer? Comenzar a hacer una lista de preguntas, ¿sí? Para poder
hacerla después al dueño del producto o al usuario, al cliente que ustedes tengan, hacer esas preguntas para poder encontrar la respuesta a cómo es el pago, ¿sí? Entonces, esa información no está. Eso ustedes la tienen que poner como información incompleta y que ustedes necesitan averiguar. Ahora, después que la anoten, ¿sí? Tienen que preguntarse en qué les favorece tener esa información. ¿Para qué les favorece a ustedes tener esa información ahora para este alcance? ¿Sí? Y hacerse la pregunta también si es que no están aumentando el alcance del producto que se les pide ahora. ¿Está bien? Entonces, anoten esas dudas, ¿sí? Y después hagan una reflexión acerca de las dudas. Es decir, sí le vamos a preguntar a la persona indicada, ¿sí? Pero reflexionen sobre esa duda. La respuesta o lo que yo busco va a ser para que aumente el alcance del producto. ¿Realmente lo necesito para este alcance? ¿Puedo presentar un prototipo con la información que tengo? ¿Sí? Entonces, eso es hacer una reflexión sobre las propias dudas que nosotros tenemos. ¿Está bien? Claro, claro. ¿Sí? Entonces, es un lindo ejercicio. El taller de hoy es un excelente ejercicio para esas ideas que nos van surgiendo y cómo podemos hacer las reflexiones. ¿Sí? Bueno, presenta entonces el diagrama de casos de uso si no tienen otra duda. Bueno, pasamos. Entonces, con respecto al diagrama de casos de usos, identificamos como actor principal al cajero de cobro, que es quien dentro del sistema de gestión de control de pagos hace el caso de uso de registrar cobro de impuesto inmobiliario. Y como actores de apoyo, entonces tenemos a la Dirección General de Rentas y al Castro de Tucumán. Luego, como precondiciones, entonces tenemos, según como nos decía el documento, que el inmueble ya está registrado en el sistema, que el Castro de la provincia de Tucumán actualiza el importe de la evaluación del inmueble para el periodo fiscal actual y que el empleado se encuentra registrado y autenticado en el sistema. Luego, como postcondición, ponemos que se registra el pago de la factura deudada correspondiente al impuesto de un inmueble. Continuando con el flujo normal o el flujo de éxito, tenemos que ponemos en el primer evento que este caso de uso comienza cuando el empleado de la caja solicita al sistema informar sobre el cobro de un impuesto inmobiliario. El sistema solicita el número del padrón correspondiente. Aquí deberíamos de poner entonces otros medios cuando vayamos a hacer los flujos alternos, ¿no? En el flujo alterno. Claro. Bien, perfecto. Continuando. El empleado entonces ingresa el número del padrón que contiene al inmueble. Y acá ponemos el detalle de cuál es el dato que ingresa, que es el número del padrón. El siguiente punto es que el sistema muestra la información asociada al inmueble, que está asociada a su vez al número del padrón ingresado. También a la categoría a la cual pertenece el inmueble, la alicuota, los datos del propietario, la evaluación del inmueble y la lista de cuotas adeudadas. Ahora, el empleado indica la cuota a cobrar al sistema. Y acá identificamos de que ingresa el número de la cuota. El sistema muestra el detalle de la cuota y el monto a cobrar. Luego, el empleado indica al sistema que la cuota fue cobrada. El sistema solicita la confirmación de la operación de cobro del impuesto. El empleado confirma el cobro del impuesto al sistema. El sistema valida y registra el nuevo pago, nuevo cobro, vamos a ponerle para que no haya ambigüedades con las palabritas. Luego el sistema cambia el estado de la cuota a pagado e informa al empleado sobre la correcta realización de la operación y emite el comprobante de pago. Ajá. Y bueno, el empleado acepta el aviso.
¿Hasta ahora vamos bien? Eso van a, sí, bueno, sí, ya vamos a ir, vos seguís leyendo lo que yo lo estoy viendo y voy marcando las ideas. Bueno. Como flujo Bueno, de sí, alterno, discúlpame, no sé si alguno de tus compañeros quiere también decir algo más sobre el flujo principal de éxito que se ha expuesto. bueno. A ver. No, como observación, nomás capaz que yo cambiaría el estado antes de registrar. Es la única observación que vi. Que bueno. acá en vez del que el punto 10 sea el del cambio de estado y el punto 11 el de validar y registrar. Habría Claro. que validar primero la información de lo que se haya ingresado, si todo se encuentra correcto, si estamos hablando de la cuota correspondiente a tanto que quiere el usuario identificar como cobrado, de que si la cuota se encuentra realmente como que todavía no fue pagada, sino que se encuentra para cobrarla, que está adeudada, y esas cosas, identificamos como que es de validarlo. Sí, claro, está bien, ahora lo veo mejor. Sí, bueno, ¿por qué suceden esas ideas de, yo quiero cambiar esto? Lo que pasa que nosotros ya nos estamos yendo a la implementación del caso de uso, ¿sí? Y la idea es que desde análisis de sistemas estamos viendo el caso de uso a un nivel conceptual, ¿sí? Más lejos de la tecnología y de una redacción no tan así tan detallada como han hecho ustedes. No es que no estoy diciendo esto que está mal, ¿sí? Sino que tenemos que ser más conceptuales, ¿sí? Decimos, lo cobra, tiene, bueno, sí, recibe los datos, el sistema muestra los datos y bueno, el empleado va a aceptar el pago, ¿sí? El sistema después registra el pago, se imprime el documento, qué sé yo, y después el empleado, bueno, acepta el aviso, ¿sí? O sea, está, para mi punto de vista, está como ya casi cercano a una tecnología, ¿sí? Muy cercano. Tal es así que permite que podamos observar cuándo un evento va primero y cuándo no. ¿Sí? Eso es lo único que les puedo observar. No es que esté mal, no es eso que esté mal, sino que esto ya es como que está yendo a una, impone el uso de una tecnología en la misma redacción. ¿Sí? ¿Se dan cuenta? ¿Por qué? Porque si ustedes lo leen, casi ya está siendo un caso de uso real. ¿Sí? Se llama real porque ya está siendo realizado como para una tecnología destino. No lo dice acá, pero casi está así. ¿Sí? Bien. Sí. ¿Ven eso? Lo que les digo, no está mal, lo pueden dejar así. ¿Sí? Pero la idea es que escriban un poco más conceptual. ¿Por qué? Porque después podemos trabajar los casos de uso como historia del usuario para ir ya avanzando a una solución más concreta, es decir, escribiendo el software. ¿Sí? Claro. Es como que acá no te da lugar para encontrar ya nada, ya está listo, digamos, ¿sí? Bueno, eso es lo único, pero en general está bien, ¿sí? Está bien, así la secuencia, yo lo haría más corto, más conciso en la explicación, en lo que va haciendo. ¿Qué otra cosa? Esto quizás habría que sacarlo. El flujo 1, no, yo no lo pondría así.
Este caso de uso comienza cuando el empleado de caja solicita al sistema informar sobre un cobro de un impuesto. No. ¿Qué sucede en el ambiente, ¿sí?, para que tenga que funcionar este caso de uso que representa el cobro del impuesto? ¿Qué ha pasado en la caja? O imagínate, está el cajero esperando. ¿Y a quién espera para comenzar el proceso de pago? ¿A quién espera? Llega el contribuyente, ¿no? Claro, entonces, ¿cuándo va a comenzar el caso de uso? Cuando un contribuyente, ¿sí?, desea o solicita ¿qué? Pagar el impuesto inmobiliario, ¿no? Exacto, así. No cuando el empleado quiere informar el cobro. O sea, si un empleado en cualquier momento quiere informar el cobro, lo hace. Y no, Bien. no es así. ¿Por qué? Porque hay restricciones que hay que saber que voy a informar un cobro cuando esté un cliente que quiera pagar, o un contribuyente, ¿sí? Entonces, ahí yo la modificaría. Modificaría, ¿por qué? Para entender cuál es el estímulo realmente, el ambiente que necesito para que comience ese proceso. Claro, bien. Perdón, ¿Sí? profe. Sí. Te interrumpo. Sí, sí. Sí, vamos a colocar la clave de la asistencia, los chicos ya saben, ¿sí? Hay una clave para la 5K1 y uno para la 5K2. Ajá. Y entiendo también que un poco tiene que ver con el enunciado de la tarea que tienen que presentar los chicos, esto, ¿no? Ah, sí, sí. ¿También? Ahora, sí. Ahora, después que le pases la clave, le pasamos las tareas que tienen que hacer para el miércoles 9, ¿sí? Hasta ahora Bien. lo que está presentando está bien. Con esas consideraciones, así nada más, ¿sí? Sí, sí. Bueno, y bueno, pasarle la Gracias, clave. Gastón. No, está bien. Y bueno, Marcelo, si puedes proyectar las diapositivas. En la última diapositiva están las condiciones que ellos tienen para presentar la tarea, ¿sí? Perfecto, profe, ahí presento. Ah, bueno, muchas gracias. Bueno, ahí tienen, eso es lo que necesitamos hacer, ¿sí? Hacer el caso de uso con el diagrama de los casos de uso, el prototipo de la interfaz del usuario y el modelo del dominio. El miércoles que viene tenemos otro taller, ¿verdad, Alexandra? Así es. Con diseño. Así es, que ya sería la parte de diseño y ustedes deberían presentar lo que se está proyectando aquí. Vamos a poner un objeto tarea, como siempre, para que suban su borrador, ¿sí? Bueno. ¿Sí? ¿Les parece bien? Sí, nos parece bien. Bueno. Sí, profe. Y así vamos avanzando con diseño ya el miércoles 9. Perdón, profe, ¿le faltaba proyectar algo a los chicos, a Marcelo y a Antonella? Ah, sí. Ellos tienen que presentar el tema de casos de uso 2.0, que comienzan con la idea de cómo transformar los casos de uso en historia del usuario, para poder irlas trabajando, ¿sí? Porque eso le decía recién al estudiante que estaba muy, muy detallado, que el caso de uso que a veces, bueno, ya está como resuelto todo, digamos que a veces es difícil llegar a eso. Pero bueno, si les parece, en la primera parte de la clase presentamos ese tema de los casos de uso 2.0, si diseño nos permite. Sí, tenemos hasta las 18:30 nosotros, ¿sí? Si ellos creen que pueden darlo en estos minutitos que quedan, y si no lo dejamos para la clase que sigue, como bien Bueno, dices. Marcelo, si querés podés comenzar a presentarlo.
al tema. ¿Sí? Bien, no sé, vos decís, Anto, que llegamos. Igual, Aunque igual no lleguen, continuamos después. claro. Sí, igual no creo que sea mucho lo que vayamos a No, explicar, va a ser breve y conciso, digamos. sí. Buenísimo. Bueno, ahí sí podés comenzar. Muy bien, ¿se me escucha? Sí. Perfecto, bien. Sí. Como pudimos ver en el tema del enunciado, pudimos darnos cuenta, probablemente se hayan dado cuenta ustedes, que cuando lo vamos desarrollando, ahí aparecen cuestiones, aparecen dudas, el enunciado a veces por ahí capaz que puede sonar medio ambiguo, pueden sonar que hay cosas incompletas, cosas que nosotros todavía no podemos hacer. Y ese es un gran problema cuando nosotros desarrollamos casos de uso. ¿Por qué? Porque el caso de uso, por lo general, a nosotros nos pide que tengamos el curso completo desarrollado. Eso quiere decir tanto el curso normal como los flujos alternos. Y cuando nosotros se nos presentan estas situaciones como los requerimientos que nosotros vemos que son a veces medio ambiguos, a veces que están incompletos, o a veces que les falta, supone un problema para la documentación del caso de uso y muchas veces podemos llegar en el desarrollo de software a perder tiempo documentando el caso de uso al 100% y terminar por olvidándonos de una de las partes más importantes, que es la implementación y el desarrollo de la aplicación para solucionar esa necesidad del cliente. Entonces, bueno, como ustedes bien saben, se ha desarrollado un enfoque nuevo, que es el enfoque ágil, que busca precisamente eliminar todo ese tipo de documentación que muchas veces por ahí puede llegar a ser engorrosa y a demorar en los tiempos del desarrollo de software. Ahora, también tenemos que admitir que casos de uso es una excelente herramienta porque a nosotros nos permite identificar todo lo que tenemos que hacer desde el principio hasta el fin y todas las posibles variantes que tengamos que tener de ese problema o de ese caso que nosotros estamos analizando. Entonces, la verdadera pregunta acá es, ¿cómo nosotros podemos llegar a aplicar casos de uso en un enfoque ágil? Teniendo en cuenta de que precisamente el enfoque ágil trata de no ahondar tanto sobre la documentación. Y aquí es donde entra en acción casos de uso 2.0. Primero veamos lo que es un caso de uso. Expresa todas las formas que tiene un sistema para alcanzar una meta particular para un usuario. Como bien dije, desarrolla tanto el flujo normal como todos los posibles flujos alternos que puedan ocurrir de ese caso de uso. ¿Qué es lo que hace caso de uso 2.0? Caso de uso 2.0 es una modificación al caso de uso tradicional porque es una práctica escalable y ágil que emplea estos casos de uso para capturar un conjunto de requisitos y conducir el desarrollo incremental de un sistema que los realice. Es agarrar en esencia básicamente el caso de uso y adaptarlo para que nosotros podamos modificarlo a futuro cuando aparezcan nuevos requerimientos o nuevos casos que tengamos que analizar, para que nosotros podamos preocuparnos sobre la parte del desarrollo y sobre lo que debe realizar el sistema sin ningún tipo de problema y sin estar demorando tanto tiempo en la documentación del caso de uso en sí. El caso de uso 2.0 se caracteriza porque tiene 6 principios. Estos son los principios en los cuales se basan los casos de uso y que vamos a ir explicando brevemente, empezando Antonella con los 3 primeros y yo voy a explicar los otros 3 que siguen. Bien, algo solamente para destacar lo que me dijo mi compañero, que aunque el término de caso 2.0 sugiere una nueva versión de los casos de uso, esto no significa que sea una actualización del lenguaje de modelado unificado, sino más bien a cambios acumulativos en la forma en cómo, por ejemplo, desarrolladores o analistas pueden aplicar los casos de uso. Y bueno, una de las cuestiones de los principios es que se puedan mantener simples las narrativas, como por ejemplo la profe Mabel decía, que era mejor tener como conceptual, ya que gracias a una narración simple y comprensiva se va a poder identificar y capturar cada historias de los stakeholders, permitiendo que los requerimientos del sistema sean fácilmente capturados,
también que se puedan compartir fácilmente, sean comprensibles, y además también tenemos que tener en cuenta que hay que hacer los casos de prueba y que puedan ser ejecutables y testeables. Otro principio es entender el panorama general, entender el todo. Si nosotros no tenemos una comprensión del sistema como un conjunto, nos va a resultar imposible tomar decisiones correctas sobre qué incluir y qué no incluir en el sistema. Hay una herramienta que nosotros conocemos muy bien, que nos puede ayudar en este caso, que es el diagrama de casos de uso, que gracias a esto podemos encontrar de manera sencilla cómo se representa una descripción general, global, de los requisitos de un sistema. Sí. Lo más importante es enfocarnos en el valor. ¿Qué significa esto? Cuando tratamos de comprender cómo se utilizará el sistema, siempre es importante enfocarse en el valor que el sistema va a proporcionar a los usuarios. Este valor se genera solo si el sistema se usa realmente. Por ejemplo, mi compañero tenía dudas sobre algunos aspectos que quizás no se lo utilice en el sistema. Los casos de uso nos permiten capturar los requerimientos que facilitan que los de mayor valor sean identificados inicialmente. Exacto, muy bien. Perfecto. Y como bien sigue después, otro de los principios que tiene el caso de uso 2.0 es construir el sistema por partes. ¿Por qué es esto? Generalmente, cuando nosotros desarrollamos el caso de uso, al desarrollar todo el flujo, tanto el normal como los alternativos, entonces tendemos a cometer el error de querer desarrollar el sistema completo de un solo saque, de una sola vez. Y eso es un error bastante grave a la hora de desarrollar de forma ágil. ¿Por qué? Porque nosotros vamos a perder tiempo para poder identificar cada una de las cosas. Y muchas veces ese bombardeo de información nos puede llegar a provocar a nosotros que nos retrasemos más de lo que deberíamos estar retrasándonos, o más de lo que deberíamos demorar para desarrollar el proyecto. Cuando nosotros construimos el sistema por partes, haciendo enfoque en el caso de uso 2.0, nos tenemos que enfocar en la esencia, en lo que el sistema realmente tiene que hacer, sin importarnos o no preocuparnos tanto en primera instancia de cómo tiene que hacer cada una de las cosas o la información que tiene que guardar. Por ejemplo, en este caso podemos ver que en el enunciado muchas veces estábamos debatiendo sobre si la información del contribuyente, por qué tenemos que guardar el desde, por qué tenemos que guardar el hasta. Y si nosotros nos enfocamos, lo que realmente interesa en esta primera edición del caso de uso es enfocarnos en que realice el pago y que realice el pago por efectivo. Así que de esa manera nosotros sabemos que todos los demás aspectos pueden llegar a aparecer en una siguiente iteración que realmente tenga valor para el usuario. Así que otra de las esencias del caso de uso 2.0 es que vayamos construyendo ese sistema que es complejo, lo dividamos en pequeñas partes y vayamos enfocándonos para desarrollar bien cada una de esas partes. Quinto, entregar el sistema en incrementos. Por ahí puede llegar a sonar parecido con la primera parte. ¿Por qué? Porque dado que nosotros vamos a construir el sistema por partes, no significa que vamos a desarrollar simplemente el caso de uso de esa parte y después vamos a ir desarrollando la otra parte. Esto significa que cuando nosotros desarrollemos ya, tengamos sólidamente definido una de las líneas del caso de uso 2.0, nosotros automáticamente ya podemos empezar a implementarlo para poder desarrollar un primer incremento del software del sistema que necesitan nuestros clientes, de modo tal de ir agregando y dándole valor ya al sistema y dándole una respuesta lo más pronta posible ante las necesidades del cliente. Y por último, el último principio es adaptarse para cubrir las necesidades del equipo. ¿A qué se refiere con esto? Esto se refiere a cuando nosotros estamos encarando un proyecto de software, independientemente de que el equipo sea grande o sea pequeño, muchas veces podemos llegar a tener problemas con la complejidad del sistema. Muchas veces incluso cuando usamos caso de uso 2.0, podemos llegar a ver que el sistema es tan complicado que el flujo normal tiene tantas cosas o tantos pasos a realizar que necesitamos un mayor grado de detalle para poder desarrollarlo bien al mismo. Esto no es ningún problema en caso de uso 2.0, porque caso de uso 2.0 es una modificación del caso de uso original y está diseñado precisamente para adaptarse a la necesidad.
puede ser ligero, completamente ligero, sin ningún tipo de problema, como así también puede ser un caso de uso bastante detallado. Esa adaptabilidad para cubrir las necesidades se refiere precisamente a eso. El caso de uso 2.0 se adapta para ver si el equipo necesita un mayor grado de detalle en el desarrollo del software o un detalle menor como para poder identificar las funciones principales del sistema y comenzar a desarrollar. A ver, ahí está. Como podemos ver, este es un caso de uso 2.0 de retirar fondos de un cajero automático. Si nosotros identificamos el flujo básico, fíjense que no tiene completamente nada que ver con la narración del caso de uso. ¿Por qué? O sea, tiene que ver, tiene sentido, pero no está tan detallado como en el caso de uso tradicional. Simplemente, como podemos ver, dice insertar tarjeta, validar tarjeta, seleccionar retiro de efectivo. ¿Y a qué se refiere esto? Esto, más que nada, se refiere al hecho de que el caso de uso 2.0 se centra en la funcionalidad, en lo que se tiene que hacer del sistema. No le interesa el cómo, no le interesa que nos enfoquemos actualmente en que primero cómo tenemos que ver para que la persona inserte la tarjeta, si la tiene que insertar a través de, la tiene que insertar el código de la tarjeta o tiene que pasar sobre un lector de tarjeta. No le interesa eso, le interesa que se tiene que leer la tarjeta, se tiene que ejecutar esa funcionalidad. Y ahora, ¿cómo nosotros vamos a obtener esos grados de detalle de cómo se tienen que hacer las cosas? Y ahí es donde entran en juego las historias de usuario. ¿Se acuerdan ustedes más o menos de cómo eran las historias de usuario? ¿Alguno se acuerda de software, de lo que era el manejo de historias de usuario? Sí se deben acordar, pero Sí, ahora de no. seguro. Capaz que están cansados ya por eso. Por el chat, chicos, si quieren contestar también. Sí, también. No hay ningún problema. Lo que pasa con historias de usuario es un documento completamente simple y es uno de los mejores documentos que hay para poder documentar rápidamente requerimientos funcionales en un entorno ágil, combinando casos de uso 2.0, definiendo insertar tarjeta, validar tarjeta, seleccionar retiro de efectivo, y combinando eso con un conjunto de historias de usuario, nosotros podemos llegar a tener el desarrollo, más o menos una idea general del sistema, de casi tan precisa como la tendríamos en un caso de uso común y corriente, y lo tendríamos de manera muchísimo más rápida, desarrollando con el enfoque ágil. Y en el caso de que se requiera algún nivel de detalle, en el flujo básico podemos agregar o mayores historias de usuario o mayores criterios de aceptación. Entonces esa es la ventaja de poder utilizar casos de uso 2.0 y combinar esto con el uso de las historias de usuario, para poder definir rápidamente los requerimientos, identificar qué es lo que tenemos que hacer y automáticamente comenzar a diseñar y desarrollar el sistema. Y de esta manera también lo adaptamos a futuros cambios. ¿Cómo funciona el caso de uso 2.0? Como podemos ver acá, esta es la relación entre el flujo y la historia de usuario. Cuando nosotros desarrollamos el caso de uso, generalmente nosotros lo desarrollamos como en la primera imagen. Desarrollamos todo el flujo normal y decimos, bueno, acá en este flujo después tenemos la alternativa 1, ¿qué pasa cuando pasa acá? ¿Qué pasa cuando pasamos acá? ¿Qué pasa cuando pasamos acá? Mientras que en caso de uso 2.0 es como dividir ese caso. Y entonces empezamos a tomar. Primero, ¿qué tomamos? Tomamos el flujo normal de los eventos. Desarrollamos todo el flujo normal de manera breve, como está definido acá, insertar tarjeta, validar tarjeta, y vamos desarrollando historias de usuario para cada uno de esos flujos, para poder desarrollar y tener una idea concreta sobre este flujo en particular. Después, en una segunda iteración, ya agregamos el primer caso alterno. Entonces ya desarrollamos el primer caso alterno, en la otra el segundo, y la combinación de todas estas pequeñas historias que vamos desarrollando nos van a terminar dando como resultado el caso de uso. ¿Y cuál es la ventaja? Que hasta cuando nosotros terminemos de hacer esto, nosotros no es que vamos a tener terminado el documento, sino que ya vamos a tener desarrollado el sistema completo con todas las necesidades y todos los cambios que se tuvieron que hacer. Y la ventaja es que cuando ocurra un cambio nuevo, que se tenga que ingresar un cambio nuevo en cualquiera de estas partes, el impacto va a ser muchísimo menor, porque al haberlo dividido, entonces ya estamos preparando el sistema para que se adapte a posibles modificaciones durante el desarrollo o posibles correcciones que tengamos que hacer sin necesidad de volver a tener que desarrollar de nuevo el caso de uso como lo tenemos definido acá. Eso brevemente es lo que es un pequeño repaso de casos de uso 2.0. ¿Alguna duda con respecto a los casos de uso 2.0?
Ninguna, profe. ¿No? No, ninguna. Bueno. Perfecto, Bueno. chicos. ¿Sí? Buenísimo, muy claro. Sí, muy bien explicado, la verdad. Muchas gracias, Marcelo, muchas gracias. Gracias. Sí, muchas gracias. Marcelo Muchas gracias y a ustedes, Antonella. profesor. Gracias, Marcelo. Bien. Gracias, Ando. Muchas gracias, Marcelo Bien. y Antonio. Si les parece, cerramos acá la clase. Sí, yo creo que están escribiendo, Celeste dice que todo quedó claro, ¿sí? Sí. Así que muchas gracias, Agustín. los chicos, a Marcelo y a Antonella también, o sea que bueno, yo creo que sí, ha quedado claro y ya tienen listo para ir a diseño, ¿sí? El miércoles que viene. Buenísimo. Ok. Bueno, les quería agradecer a los chicos también de la Comisión de la Noche, ¿sí? Bueno, por una cuestión de organización también la mayoría se ha conectado, sabemos que algunos no pueden por su trabajo, pero esta clase, como bien nos recordó Vilariño, está siendo grabada para ser colocada en el aula virtual, así la repasan, ¿sí? Y va a haber una tarea que vence el miércoles que viene, para que podamos realizar la parte de diseño todos juntos al mismo nivel, ¿sí? Buenísimo, profe, muchas gracias. Ok, profe, muchas gracias.